irnos al primer libro de Reyes. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a hacerlo en el capítulo 19. Dice, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice capítulo número 19 de primer libro de Reyes, verso 1. Acab, dice, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí al criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Dios hablándole a tu pueblo. Lo recibimos, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Puede sentarse, hermano. Cuando a la vida nos llegan los desánimos, no hayamos qué hacer. Eso va a ser lo que vamos a tomar como frase para sea eso un tema. Cuando en la vida vienen los desánimos, no hayamos qué hacer. Bien, hermanos, es un hecho que la vida no es plana, ni es pareja, ni es vertical, ni nada de eso, sino que la vida es prácticamente una cuerda floja. La vida siempre tiene sus valles y tiene sus picos. Me refiero a que en este mundo siempre vamos a estar envueltos en diversos problemas. Nos van a llegar cuando tal vez estemos pensando que no van a llegar. Nos van a llegar cuando pensamos que somos fuertes y que nada nos puede pasar. Nos van a llegar cuando menos lo esperemos, pero eso es un hecho
que es inevitable las dificultades para el mundo en general, pero también la iglesia del Señor, como en el caso nuestro, no podemos sentirnos como ajenos a circunstancias que van a aparecer también a la vida. Porque muchas veces pensamos que como ya uno le pertenece a Dios, ya eso pues lo blinda a uno. Ya eso le permite, a veces tenemos esa idea, que ya somos intocables, que ya no hay por qué preocuparnos por nada de lo que pueda suceder, porque no nos va a suceder. No nos va a suceder. Mi matrimonio, dice, los esposos son inamovibles, no van a suceder porque nosotros somos creyentes. Nuestros hijos tienen que ser estables porque nosotros somos creyentes. Mi salud, decimos muchas veces, es inquebrantable porque nosotros le pertenecemos a Dios. Y esas ideas son bastante generales dentro de la vida espiritual, dentro de los creyentes. Siempre estamos ahí alardeando de nuestra posición con Dios y que como Dios es valiente, como Dios es fuerte, como Dios es poderoso, siempre vamos a estar exentos nosotros como creyentes de las circunstancias de la vida. Pero como decíamos, eso es un error porque siempre en los asuntos de problemas o dificultades que son comunes en la vida, no nos escapamos nosotros. No hay forma de que podamos evadir las dificultades. Y en este caso vemos eso a la luz de la palabra. ¿En qué sentido? Estamos viendo a un campeón, a el profeta que la Biblia le llama el profeta de fuego, el profeta que resucitaba muertos, el profeta que hacía cosas extraordinarias. Le llega el momento, quizás o sin el quizás, le llegó el momento en el punto y se pudiera pensar que, ese hombre era inamovible, que ese hombre era intocable en cuanto a un asunto anímico, a un asunto de quiebre emocional, pero no es así. Nosotros leíamos acá en estos versículos que luego que se dio la tremenda escena de que Elías matara a los profetas de Baal en ese lugar, fue cuando se le dio la noticia a Jezabel, y Jezabel luego mandó una carta para Elías diciéndole: así me hagan los dioses que el día de mañana también tú o tu cabeza va a estar igual que la de los que tú hiciste con mis profetas. Esta palabra realmente pudiera pensarse que no tendría que hacer ningún efecto en Elías, pero de acuerdo a lo que nosotros leemos acá, vemos a un Elías, hermano, que
se le aguadearon los tobillos, se le aguadeó la vida, se le aguadearon los pies al hombre grande, ¿verdad? Vemos acá que no tuvo de ninguna manera ningún sosiego o ningún disimulo para decir, bueno, Dios está conmigo y a mí no me va a pasar nada. No, lo que vemos acá es la actitud de Elías cuando lo que leíamos ahí dice, Elías, entró en acción para poder salvar su vida, dice, y corrió hacia el desierto y iba con su criado, y sin duda para que su criado no le estorbara en su carrera desesperada que llevaba para escaparse de Jezabel, Elías, hermanos, a medio desierto ya se dio por vencido. Y lo que leíamos ahí es que fue tanto su desánimo que debajo de este enebro dijo Elías, bueno, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Esta frase de Elías es, hermanos, realmente de ponerle atención, por la razón que aquí vemos a un campeón en una condición emocional tremendamente difícil para él, a tal grado que para que él diga, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Algunos han dicho que David en este momento entró en una actitud depresiva, una depresión. Elías entró en sí, se deprimió, es decir, le perdió el sabor a la vida, le perdió el sabor a las experiencias espirituales. Elías acá prácticamente está inactivo, el hombre gigante. Aquí Elías no tiene prácticamente ningún rasgo de lo que hacía unas horas había sido Elías. Lo vemos debajo del enebro. Ahí está quejándose, pidiendo a Dios que le quite la vida, ya no quiere seguir viviendo. Es tanto el desánimo en el que ha caído que prefiere mejor que el Señor se lo lleve. Y acá es donde, hermanos, sucede que si a Elías le pasó esto tan deprimente, pues es un hecho que nosotros también no nos escapamos. Siempre dentro de nuestras vidas hay situaciones terribles, hay situaciones tremendamente desesperantes. A veces nos vemos nosotros como pues sí, como contentos, como animados, pero por dentro andamos cargas, por dentro andamos desánimos tremendos, que llegamos a punto de desvalorar incluso el entorno de los asuntos de Dios. Lo que vemos con esto y lo que puede suceder con nosotros es siempre normal. Por estar en este cuerpo vamos a tener esas experiencias de desánimo, vamos a tener esas experiencias tremendas. Pero lo que vamos a aprender esta tarde es, hermanos, que siempre hay, para los hijos de Dios, siempre hay algo que debemos de saber, que media vez estemos nosotros en el camino correcto, que es el camino de la obediencia, el camino de cumplir los propósitos de Dios,
Debemos, en este caso, saber y darnos cuenta que aun cuando se llegue a situaciones como las que estamos viendo acá, siempre aquellos que estamos caminando en ese sendero de la vida de Dios, de la obediencia en Dios, de hecho, no vamos nosotros a quedar como avergonzados dentro de nuestros fracasos. No vamos a quedar nosotros abandonados dentro de nuestras dificultades. Y eso lo aprendemos acá con Elías. Lo aprendemos que pudo haberse disimulado el Señor, pudo haberlo criticado el Señor, pudo haber dicho, bueno, ¿y qué pasa con este Elías? Me está poniendo en un momento incómodo, diría el Señor. Pues él está capacitado para ser fuerte. Él está capacitado para estar en pie aún en medio de las dificultades. Pero Dios no actúa así. Lo que vemos es, hermanos, el cuidado del Señor para con sus hijos. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Lo que vemos en esto, y es lo que vamos a tratar de enseñar, es el cuidado de Dios para con su pueblo. ¿En qué sentido vemos este cuidado de Dios? Lo vemos cuando el Señor se toma el tiempo, hermanos, de enviar a un ángel al enebro de Elías. Se toma el tiempo y toma un ángel para que resuelva el problema de Elías, para que le dé los primeros auxilios a Elías. Le manda un ángel para darle alimento, para darle la torta, para darle agua. Qué interesante es esto. ¿Por qué es interesante? Porque ahí lo que estamos viendo es, hermanos, que Dios no deja solo a sus hijos, a su pueblo, en medio de los desánimos. Damos un amén. No los deja solos en medio de sus avalanchas, en medio de sus angustias. Dios siempre, hermanos, va a aparecer cuando menos se espera, cuando la vida a veces parece ya no muy significativa. Es ahí donde vemos ahí que el Señor está presente. Aquí lo vemos con Elías. Acá vemos de qué manera le lleva el alimento, le da el agua y le da la comida. Qué cuidado los de Dios. No es el Dios que deja abandonado a sus hijos. No es el Dios que dice, ahí vea cómo hacen. Sino el Dios que atiende, el Dios que llega para levantar, para restaurar. Eso lo podemos ver, hermanos, en todo el recorrido de la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando Pablo estaba también en el desánimo, allá náufrago, en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Pablo, cuando, hermanos, iba prisionero para Roma, dice la Biblia que entraron en una situación desesperante de un huracán. Pero probablemente ya todos en esa ocasión habían perdido la esperanza, habían perdido la fe, incluyendo a Pablo, de que podían salir vivos de ese huracán, porque el mar, ya llevaban casi 14 días de náufrago en aquel terrible huracán que destrozaba todo. Pero es ahí cuando llegó el Señor
a esa tormenta. Llegó el Señor a ese rincón a donde estaba Pablo. Llegó el Señor en medio del mar. No escatimó el que era un huracán terriblemente fuerte. Ahí llegó el Señor. Y dice la Biblia, Pablo testificando, luego después, dice que le dijo: Pablo, esta noche he venido para que te levantes, para que tengas ánimo. Damos un amén. Ten ánimo, Pablo. El mismo apóstol estuvo contando que eso fue lo que le dijo el ángel. Ten ánimo, Pablo. Y le dijo: ten ánimo porque no vas a morir. Ten ánimo porque te vas a levantar. Ten ánimo porque vas a llegar a predicar a Roma. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Ten ánimo porque vas a llegar a predicar, Pablo. Tremendo, ese es nuestro Dios. Hermanos, eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Señores, dice, se levantó como un gigante una vez más Pablo, y se puso de pie en medio de todos aquellos 200 y pico de gente que estaba, hermanos, angustiada. Y se paró aquel hombre, le dijo: esta noche ha llegado el ángel a visitarme y me dijo: ten ánimo. Es decir, había perdido el ánimo, estaba desanimado. El ángel del Señor le dijo: ten ánimo porque ninguno va a perecer, todos van a salir a playa, todos van a volver a vivir, todos, y tú vas a tener que predicar en Roma. Ese Dios es el Dios que merece ser alabado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el Dios real, el Dios verdadero. Cuando Marta estaba, hermanos, y María estaban en su tormenta, cuando estaban en su desánimo, era tanto el desánimo que estaban ya en la resignación. Ellas ya habían perdido toda esperanza. Pero llegó el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Llegó el Señor, y llegó el Señor no para, hermanos, para darle las condolencias. Es que eso es lo que hace la diferencia a nuestro Dios. Ahí no llegó Jesús a darle la condolencia, a darle una ofrendita para el entierro. Ahí llegó el Señor a esa familia desanimada que ya se había muerto su pariente. Lo que llegó y les dijo: ¿dónde le pusiste? Ellas dijeron: allá está en la cueva, tiene 4 días. Le dijo él: Marta, tu hermano vivirá. Ellas dijeron: sí, vivirá en ese futuro. Y le dijo: Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y eso fue, hermanos, y fue el Señor ahí a la tumba, ahí, y empezó, hermanos, a orarle a su padre, y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, hermanos, se levantó. Se levantó porque llegó la voz del que tiene la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Se levantó. Ahora, hermanos, ese motivante, el saber que Dios siempre va a responder en los momentos terriblemente difíciles. Siempre va a hacer acto de presencia para con sus hijos. Aquí veíamos que Elías está, como ya lo he venido diciendo, está vencido, pero llega el Señor y lo atiende. Mire qué cuidado. Elías lo que necesita, dice, es comer un poquito, y le dio la torta. Eso es lo que leíamos nosotros. Dice: y volviéndose a dormir el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y eso fue, dice, entonces comió Elías, el que estaba vencido, el que estaba desanimado, el que ya no tenía esperanza. Tomó, hermanos, aquel alimento y se levantó y caminó 40 días y 40 noches
hasta llegar al monte Horeb. Esto es maravilloso. Esto lo podemos ver nosotros, como dije hace un momento, en todo lo que es la palabra del Señor. Vamos a ver siempre que el Señor estará ahí en medio de la necesidad de cada uno. Estará siempre no para mejorar la situación, sino para resolverla de una vez por todas. Podemos ver cuando el mismo Pablo estaba preso allá en Filipo, ahí llegó también el Señor. Y sucesivamente nosotros podemos ver en todos los ámbitos de la palabra, vamos a ver al Señor. Vamos a ver al Señor ayudando, levantando. Vamos a ver al Señor animando a aquellos desanimados. Eso es interesante. Ahora el punto es, ¿cómo es que se logra esto? Y es acá donde está la clave. Esto siempre es cuando, hermanos, las personas deciden por Dios. Las personas deciden en sus vidas vivir para Dios. Esto es lo que hace la diferencia. Si hablamos de un Elías, era un hombre que vivía para Dios. Si hablamos de un Pablo, es un hombre que dijo: las cosas viejas pasaron. Es un hombre que dijo: lo que está atrás lo considero basura por el eminente conocimiento de Cristo. Es un hombre que, hermanos, dejó todo aquello que pudo haberlo atrapado dentro de la vida y se definió por el Señor. Quiere decir que el mejor seguro para la vida humana, la mejor forma de estar amparado con un seguro poderoso, como sería el seguro de Dios, es cuando nosotros dentro de la vida decidimos, voy a decir esta palabra, decidimos vivir para Dios. Las personas, por lo general, como que vivir para Dios lo ven como pérdida. Eso se ve bien común. Las personas no quieren vivir para Dios. Las personas no se disponen para Dios. Las razones, bueno, hay muchas razones por cuales no se dispone a caminar dentro de la vida de Dios. Las razones pueden ser muchas, pero lo mejor, lo que puede ser más provechoso dentro de la vida humana es cuando las personas, como en el caso de un Elías, por decir un nombre, que es el personaje que tenemos acá, por decir un Elías. Elías, hermanos, pudo en su momento, cuando tuvo el llamamiento de Dios, pudo haber dicho no. Elías pudo excusarse. Elías pudo decir: no, yo no me interesa eso de Dios. No me interesa. Pudo haber dicho Pablo lo mismo. Pudo haber dicho Pablo, porque es un hecho que Dios nunca va a hacer una presión para que lo sigan a Él. Siempre Dios llama. Y la persona entendida, sin necesidad de que Dios le presione, ellos saben que es el mejor llamado. Ellos saben que eso traerá para sus vidas el mejor provecho. ¿Por qué va a traer el mejor provecho? Porque quien llama a caminar en sus caminos, hermanos, no es un político. En el caso de Dios, no es un hombre, no es una religión, es Dios. Y Dios, cuando llama, Él queda, de hecho, siendo responsable
de todas las situaciones que puedan asaltar a la vida, sean problemas, sean tormentas, sean enfermedades, hermanos, sean escaseces. Dios está comprometido a llegar a esa familia, a esa persona, a ese hermano. Va a llegar siempre, va a llegar a ese enebro. Es decir, aunque pareciera que todo estaba perdido para Elías, no era así, porque Dios lo tenía bajo, hermanos, bajo su radar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que aprendemos acá esta tarde es sencillo. Lo provechoso que es vivir para Dios o seguir a Dios. Si Elías hubiese tenido un Dios de los que se fabricaban ahí en Israel, como era el caso de Jezabel, Elías se muere. Elías no sale vivo de esa depresión. Elías quizás se lo hubieran comido incluso las fieras del desierto y no supiéramos de Elías. Pero Elías tenía asegurada su vida. Elías tenía, hermanos, el mejor seguro, como acabo de decir. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que no hay cosa más provechosa dentro de la vida que cuando Dios nos llama, no nos resistamos, más bien seamos sabios y sigamos a ese llamado, porque no solo nos va a sacar de las dificultades en las que vamos a caer dentro de la cotidianidad de la vida, hermanos, sino que nos va a exaltar. Él va a estar con nosotros. Damos un gloria a Dios. Él va a ayudarnos. Él va a sacarnos de las cuevas de los leones. Él va a sacarnos de los hornos ardientes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él lo va a hacer. Entonces, esto se logra cuando vivimos para Él. Esto es lo que se logra cuando uno decide invertir su vida en los asuntos de Dios. Invertir la vida en los asuntos de Dios puede ser en muchos niveles. Por ejemplo, usted es un cristiano. Usted es un cristiano. Es un cristiano seguidor del Señor. Ese es su nivel. Hay otros niveles, como el nivel a lo que es un ministerio. Ya ese es otro nivel, pero también es un cristiano. Pero tanto un ministerio como los que pertenecen a ese ministerio o los que son cristianos dentro de ese campo general no están solos. No están solos, porque Dios siempre va a estar pendiente de sus necesidades. Siempre va a llegar en el momento oportuno para levantarnos, para animarnos y para decirnos: pero ¿por qué estás cabizbajo? ¿Pero por qué has perdido la esperanza? ¿Pero por qué no tienes fe? ¿Pero por qué? Veíamos el caso, hermanos, de los que se les estaban negando la barca. De inmediato el Señor, en la madrugada, la cuarta vigilia, llegó. Ellos ya no podían, ellos ya habían perdido la esperanza de poder salvar la vida, pero en medio de los tumbos del mar, ahí venía aquel poderoso hombre. ¿Cuántos alaban su nombre? Y le dijo: no temáis, yo soy. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí es donde está la victoria dentro de la vida. Ahí es donde tenemos el mejor seguro dentro de la vida.
en esta tierra. Pero ahí nosotros vemos a la gran mayoría de personas, como dije hace un momento, que no les interesa lo de Dios. Que no, para ellos es una pérdida de tiempo. Para ellos no es provechoso entrar en el camino del Señor. No les es provechoso porque es pérdida, es algo que no tiene sentido. Y es ahí donde nosotros podemos ver la diferencia, hermano. Por ejemplo, de hecho, el Señor no va a salir corriendo por alguien que le cierre el corazón a su llamado. No va a salir corriendo como salió con Elías. No va a salir corriendo como se metió al mar para ayudarle a Pablo. No va a salir corriendo para ir a resucitarle el muerto a la familia de Betania. No. Usted ve la gente siempre cuando está en su valle, cuando está en su problema, cuando está en su angustia, hermanos, dice: ayúdame Dios, ayúdame Dios. Es bien natural, es bien normal escuchar a las personas pedirle a Dios. Pero ¿por qué no hay respuesta? Porque hay personas que no tienen esa respuesta. Porque hay personas que no reciben lo que es la asistencia de Dios como la recibió Elías. Porque siempre a quien Dios va a atender en sus depresiones, en sus enfermedades, en sus valles, en sus tormentas, en sus enebros, va a ser a sus seguidores. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A sus seguidores. A esos es a quien va a atender. Va a atender a su pueblo. Va a atender a los suyos. ¿Por qué va a atender a los suyos? Porque Dios, desde el momento que uno, hermanos, desde el momento que uno da el paso para los asuntos de Dios, desde el momento que uno dice: no, yo, como cantamos el coro de Soy Bautizado, cuando uno dice: adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, y da ese paso a la vida de la fe, desde ese momento, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Desde ese momento Dios toma, por decirlo de esta manera, la responsabilidad de estar en las buenas y en las malas con esos que actúan a su llamado. Desde ese momento no hay por qué dudar de la asistencia de Dios. Yo decía en la mañana, hablaba de cómo Dios, cuando por ejemplo este mismo Elías se vio envuelto, hermanos, en lo que fue la escasez, la hambruna, y Dios le dijo: Elías, ándate al arroyo de Quereb, ahí te voy a alimentar. Y Elías se fue al arroyo de Quereb porque en toda esa región no había agua, no había comida. Eran 3 años de sequía, se habían secado los ríos, excepto en el arroyo de Quereb. Ahí había quedado un poco de agua, ahí filtraba un poco de agua. Y lo llevó, el Señor le dijo a Elías: ándate al arroyo, ahí te voy a sostener. Mire cómo Dios toma responsabilidades de su gente. Mire qué interesante, viene siendo igual que el padre. ¿Qué es lo que hace el padre? ¿Quién es el que va a defender a esos muchachitos? ¿Quién es el que va a salir
a dar el todo por ellos. El padre es el que se esfuerza cuando está enfermo. El padre es el que lo alimenta a ese niño. Los padres son los que están pendientes de ellos. Pues nuestro Dios es el mejor padre. Nuestro Dios está pendiente de las necesidades de cada uno de aquellos que pertenecen a su pueblo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él está pendiente de cada uno. Y eso es lo que le dijo a Elías. Eso es lo que le dijo a Elías. Pudo haberle dicho el Señor: bueno, hay que ver a Elías cómo hace. Es que nunca, hermanos, nunca vamos a ver a Dios actuar así, a menos que tenga un propósito, a menos que tenga Él un propósito para algún hijo o hija de Él muy específico. Pero en lo general, nunca el Señor se hace el disimulado cuando ve a uno de sus hijos en los enebros, en los desánimos, en las angustias. Por ejemplo, esto que le estoy diciendo, le dice a Elías: ándate allí al arroyo. Y yo decía en la mañana, hablando también parte de esto, decía que, bueno, el Señor lo llevó a ese lugar. Él sabía dónde había agua. Él sabe dónde va a alimentar a su pueblo. Él le lleva luego carne. Y luego le lleva también pastel. Le lleva carne y le lleva pan. Le lleva carne y le lleva pan. Y Elías, tranquilo. Elías, bueno, está pasando la crisis de la sequía. No, todas las vacas se han muerto, no hay que comer, pero Elías tenía carne y tenía pan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Elías tenía carne y tenía pan y tenía agua. Eso es lo que a muchos nos cuesta entender, que la bendición más grande no es que una persona se gane el premio lotería de Estados Unidos, que son millones, no sé cuánto. La mayor bendición es cuando Dios nos llama y nosotros somos receptivos a ese llamado. Esa es la mejor bendición. Ahí no hay seguro que se le compare. No hay seguro de esta tierra que se compare al seguro espiritual o de Dios que tiene esa persona que decide seguir al Señor. No importa. Ahí lo mantuvo no sé cuánto tiempo, dándole carne y dándole pan. Y luego que el Señor vio que ahí se había secado el arroyo, le dijo Elías: mire el cuidado, si es que es un gran padre. ¿Cuántos alaban su nombre? Es un gran padre. Elías le dijo: vamos, te voy a llevar a la tierra de Sarepta. Lo llevó a la tierra de Sarepta, que también estaba en las mismas condiciones, y ahí lo sostuvo, hermanos, con pan también, y lo mantuvo ahí no sé cuánto tiempo. No se le murió Elías. Elías siempre cumplió su propósito. Elías siempre, hermanos, tenía mucho por delante que hacer. Y por eso el Señor le dice: toma, porque mucho camino te resta que caminar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, la gran pregunta es: ¿cuál es tu desánimo? ¿Cuál es tu desánimo? ¿Cuál es su angustia, hermana? ¿Cuál es su angustia, hermano? ¿Se está desanimado por qué está desanimado? Bueno, hay muchas razones, decíamos. Llegan momentos terribles a la vida. Y no, entiéndase que
como dije al principio, que porque somos creyentes no llegarán. Claro, a Elías le llegó, pero ahí tenemos lo maravilloso que es seguir a Dios. Eso es lo que nos cuesta entender. Eso es lo que debemos de aprender esta tarde, que no es ninguna pérdida. Por ejemplo, usted, yo no sé, usted puede dar muchos testimonios de cómo Dios lo ha ayudado. Usted puede dar muchos testimonios cómo Dios lo ha bendecido en el momento más difícil de su vida. Usted puede decir, de los que estamos acá, usted puede ponerse de pie y puede decir, testificar, y puede decir: a mí Dios, en mi peor desesperanza, en mi peor desánimo de esa enfermedad que me estaba matando, Dios llegó y me sanó. Aquí hay muchos, aquí hay muchos. ¿Y por qué te sanó Dios? Porque andas detrás de sus caminos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y por qué te ayudó Dios? Porque andamos ahí y a Él tiene el compromiso de ayudarnos, de sacarnos adelante, como lo tiene un padre con sus hijos. Tú puedes decir mucho, tú puedes dar mucho testimonio de lo que Dios ha hecho con tu vida. Y en esto siempre hay que tener mucho cuidado, porque dentro de las circunstancias de la vida, hermanos, vienen momentos que uno dice: bueno, ya yo no quiero andar en la iglesia, yo ya no quiero ser cristiano. Eso se da. Usted, por ejemplo, usted puede decir y mencionar más bien a cuántas personas usted conoció que militaban en la vida espiritual, pero que ya no lo hacen. ¿Por qué ya no lo hacen? Bueno, dicen que no lo hago porque siempre hay una influencia de allá, de afuera, la influencia que nos ala para sacarnos del camino. Y en eso es que también tenemos que tener cuidado. Todo eso que usted siente que ya usted no siente al Señor, que bueno, que no recibe lo que usted quiere recibir, y que no le tratan como usted quiere que le tratan, y que no sé qué, que muy tarde, que no hay nada de que yo pueda recibir. Tenga cuidado con eso, porque esas influencias siempre las va a haber. Va a haber la influencia que usted ya no tiene sentido, le va a decir el diablo, que esté en la iglesia. Ya no tiene sentido que sirva, ya no tiene sentido, pues si al fin y al cabo nadie agradece. Tengamos cuidado, porque cuando nos sacan para afuera, damos un amén, cuando nos sacan para afuera, allá no te va a ayudar Dios en tu enebro. A donde Dios te va a ayudar en tu enebro es cuando estés adentro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A donde Dios te va a ayudar en tu desánimo es aquí adentro, adentro de su gracia. Así que lo que tenemos, hay que luchar, porque acuérdese que, como dice Pablo, que tenemos las dos naturalezas. La naturaleza vieja lo quiere sacar a uno de la iglesia y sucesivamente. Pero ¿quién te va a ayudar allá afuera? Dios, dices tú. No, Dios va a ayudar a los que están adentro. Dios no va a salir como el bombero para ir a auxiliar a aquel que ya no está adentro. Por eso la lucha es mantenerse adentro. Fíjense que Elías, esa palabra que dice: mejor quítame la vida,
Él no dijo, no, yo ya no voy a seguir en el camino, Señor, porque mira todo el problema que estoy. No, más bien él se suscribe a decir, quítame la vida, como ahí él no está renunciando, él más bien dice, llévame, Señor, porque yo mejor quiero estar contigo si aquí este problema está serio. Él no está diciendo, no, yo ya me cansé, pues mira, en el problema que estoy, ya no quiero nada con Dios. Tenga cuidado, damos un amén. Tenga cuidado cuando esté dando pasos atrás, como alguien dice, aliste el cajón, porque afuera no hay quien te va a ayudar. Afuera, allá no hay quien te va a ayudar, pero adentro dice la palabra, se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvidaré de mi pueblo. De mi pueblo. Yo no me olvidaré de mi pueblo. No está diciendo de eso, no, de mi pueblo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando ya uno ya no mucho le gusta la iglesia, cuando ya uno ya no quiere orar, cuando ya uno ya no quiere servir, hay que parar las orejas, porque eso indica que va para atrás. Y los problemas hay a montones allá afuera. ¿Para qué tanto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de dar pasos para allá, hay que darlo más para adelante. Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Eso fue lo que hizo Job. Job no sé, hermanos, no llegó a un punto de decir, bueno, como está en este problema, yo tiro la toalla, yo ya no quiero nada con Dios. Y aun cuando la misma mujer le insinuaba y le decía, maldice a tu Dios, Job, ¿para qué estás así con esa miseria de vida que tenés? Las llagas, mira, todos te han dejado, estás en la quiebra, estás en la bancarrota, Job. ¿Para qué quieres a ese Dios? Maldice lo mejor y te mueres, Job. Suficiente motivo para que Job hubiera dicho, tener razón, mujer, me salgo. No, él dijo, aunque me matare, en él esperaré. ¿Qué quiere decir eso? Aunque me mate, pero yo que me mate aquí adentro, pero no afuera. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aunque me matare, en él esperaré. Y reprendió a la mujer. Yo no sé cuántos de ustedes están dando pasitos para atrás, como aquella gallina guinea, para atrás, para atrás, para atrás. Así cantan ellas, ¿verdad? Yo no sé cuántos. No, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Me recuerdo para la pandemia, un montón de gente que se nos adelantó. Y realmente las avalanchas de la desgracia, de los problemas, de las epidemias, de los fracasos, hay un montón. ¿Y para qué tanto allá afuera? Pero, ¿qué fue lo que permitió que por lo menos nosotros saliéramos ileso de esa terrible pandemia? Estamos adentro. Ahí estamos adentro. Por lo menos yo no sé cuántos, yo perdí el tiempo ahí, pero es decir, la noción del tiempo. Yo no sé cuánto fue la tal cuarentena, pero yo no me moví de aquí. Aquí estuvimos. Y es más, me tocaba ir a algo con miedo, a ir a orar por algunos que estaban infestados. Yo decía, Señor, en tu nombre, si me toca, me toca. Como siempre uno tiene miedo, ¿va? Pero el Señor me guardó. Tuve que ir a enterrar a unos hermanitos por allá, ¿verdad? En lo más duro de la enfermedad. ¿Y para dónde, Señor? En tus manos, Señor.
es que media vez estemos adentro. Hermano, no hay virus y no hay gigante, no hay diablo, no hay demonio que pueda vencernos. No hay enebro. Él es poderoso. Él nos va a sacar adelante. Él va a llegar a auxiliarlos en nuestra necesidad. Por eso te digo, ten cuidado. Si estás dando pasitos atrás, alístate, que allí nadie te va a ayudar. Porque donde Dios nos va a ayudar, aun cuando lleguemos a los enebros, es a los que estemos adentro. Es a los que estamos caminando en su evangelio, en su gracia. ¿Cuál es tu desánimo? Si estás pasando un desánimo fuerte, que estás perdiendo la esperanza, no te preocupes. Si estás adentro, si tú sabes que estás adentro, porque uno sabe, pues cuando uno, por lo menos hay hermanitos que tienen su esposa y tienen otra mujercita por allá, ellos ya saben que andan afuera, ¿verdad? Eso es un hecho. O viceversa. Entonces, uno sabe cuando está adentro y cuando está afuera. Uno sabe. Es más, dice Pablo que el mismo Espíritu nos testifica si somos de Dios o no somos de Dios. Si usted sabe que está adentro, esa angustia, ese desánimo, va a llegar el Señor así como llegó con Elías. Y lo va a ayudar. Y lo va a sacar adelante. Y lo va a tomar de su mano y le va a decir: no, hija, esa enfermedad no es para muerte, como se lo dijo a Marta. No, usted va a ser sanado, usted le va a servir a Dios. Mucho camino le falta. Si está adentro, no se preocupe, ni esté renegando, ni esté diciendo: ¿y por qué Dios no viene? Va a llegar, porque hermanos, Dios, los hombres son mentirosos, mas Dios es veraz. Va a llegar, toda vez te mantengas adentro. Póngase de pie.